es verdad que nosotros llevamos allí muchos años trabajando en un proceso concretamente que sí que no ha sido muy fácil para ellos, porque sí que nosotros trabajamos así, pero sí que han visto los cambios, sobre todo de relaciones con la ciudadanía. Como el estar allí, hay un cambio total. Las reuniones no son así de tranquilitas, lógicamente. Hay reuniones que son bastante densas. Y las reuniones cuando va por primera vez un concejal son muy tensas. En la medida en que están allí, en la medida en que escuchan, que comparten, que se sientan al mismo nivel, pues claro, las relaciones son otras. Por eso estos son procesos de aprendizaje, para todos, ¿no? Aprendizaje mutuo. Y sí que, bueno, también nosotros intentamos desde el principio un poco amarrar estas cosas, ¿no? Decían, vale, no vamos a ir para allá a hacer otra vez un proyecto que luego se vaya a quedar ahí, ¿no? Y sí que hay mucho de seducción en todo este tema. Porque, claro, la idea viene, por eso aparece tanto el alcalde, es una idea que viene de la alcaldía, porque ven que hay ahí un problema, y hay problemas que son los vecinos de la puerta de los despachos diciendo, pero ¿y qué van a hacer? Y yo quiero que se haga esto y yo quiero que se haga lo contrario. Y luego que además ellos interpretaban que estaban totalmente en contradicción con lo que había salido en lo del plan general. Entonces, socorro, socorro. Y bueno, también es verdad que normalmente siempre se llega a la participación cuando ya todas las otras fórmulas de trabajo han fracasado, y cuando está el lío montado es cuando, por lo menos a nosotros siempre es cuando nos llaman, nunca nos llaman con una idea de que vamos a hacer una cosa, sí, nosotros somos un poco bomberos. Pero sí es verdad que hay que intentar amarrar esas cosas, hay que llegar ahí y decir, no, pero vamos a ver, esto que no va a presentar. Pero tienes que dar la cara, o sea, claro, dejarse responsable al político, y eso es complicado. Sí, Bueno, no hay esa cultura de rendimiento de cuentas, creo yo. Claro, hay que ir allí y claro, eso la gente lo valora muchísimo. Han pasado más concejales y técnicos en este tiempo que en toda la historia de Mariela Punta. No, y también con el riesgo de avanzar el concejal de participación. A mí me metan en estos follones que la infraestructura no tiene toda la participación y se convierten en, los ayuntamientos se convierten en estancos, donde esto es el follón tuyo, a mí no me, un poco incluso estamos viendo con algún proyecto, ¿no? Esto es tu follón y a mí no me metas en este lío, ¿no? O sea, entonces, el hecho de que esa pirámide venga desde arriba hacia abajo me parece importante, pero me ha sorprendido, repito, realmente la cantidad de tipos de concejales que han ido, que eso me parece un logro que yo, repito, yo no lo conocía. Hay que tener en cuenta, en el librito está la acción y la concejalía responsable. Entonces, ahí está claro, no hay nadie que esconda debajo de la tierra. ¿No los puedes dejar? Entonces, Trajimos unos pocos, sí, los pusimos allí a ver si se sacaban un poco, pero no sé. Porque en la Punta Bajamar, que he visto un montón de personas en los vídeos, eso es alucinante, ¿no? En la Punta Bajamar deben de vivir ¿cuántas? 2.000, 4.000 personas. Usted ha movilizado 300 o 500 personas, ¿no? Nosotros hemos hecho un cálculo, o sea, nosotros somos muy sistemáticos con eso. A ver cuántos vienen. Los contamos siempre, tenemos bases de datos de toda la gente, porque claro, luego también hay que hablar de las convocatorias, porque para que la gente venga no es poner un cartel, es hacer, primero construir toda esa base de datos, llamadas telefónicas, SMS. Tenemos Facebook, tenemos web, correos electrónicos, es decir, que la gente está de nosotros un poco hasta la nariz. El padrón, ¿cuántas personas viven en la Bajamar La Punta? creo que había hasta cuando iniciamos el proceso, eran como 2.500 o 3.000. Vale. Y ustedes han movilizado seguro que más de 500 personas. Porque Sí, es un éxito rotundo sí, de movilizar a la cuarta parte de la población. Sí, nosotros sí que hemos, independientemente de que la gente repite, sí que es verdad
que hemos hecho la cuenta y hemos dicho, bueno, estamos picando las 500 personas distintas. Sí. Mucho. ¿Y cómo se llega a este altísimo grado de participación? Porque son 25 años en que no se ha hecho nada. La Junta, es que yo veo, pero, está igual que hace 25 años. Exactamente igual. Entonces la gente ya llega al poder y dice, vamos a participar porque algo hay que hacer, ¿no? O sea, es porque la gente ya... O sea, para mí, ¿cuál es en su opinión la motivación principal de la gente participar? Bueno, una de las cosas que porque son están fundamental, interesados. vamos a ver, por supuesto que están interesados, eso está claro. Y por supuesto que también están hastiados de lo que comentaba Cristina ahí antes, ¿no? Pero también es verdad que nosotros siempre vamos, y este proyecto en concreto, es uno de los fuertes que tiene desde nuestro punto de vista, es que la construcción de lo que se va a hacer es algo no a largo plazo. No vamos a hablar de cosas, no vamos a hablar de la estratosfera, vamos a hablar del planeta Tierra, de aquí, ahora y qué. Y que, desde lo que decía ella antes, medidas tan concretas como el que tú tengas un contenedor ahí afea completamente la maravillosa puesta de sol que tenemos y por qué está ahí ese contenedor en lugar de estar ahí arriba, hasta vamos a arreglar la barranquera, ¿no? Entonces, pero vamos a hacerlo ya. Y va a venir aquí un señor y me va a decir, yo me comprometo a esto. Si no puedo hacerlo, lo ponemos ahí como bloqueado y ya veremos cómo lo terminamos. Si lo terminamos para el año que viene, si no, sí. Pero digamos, ese compromiso a corto plazo es muy importante para que la gente vaya viendo objetivos cumplidos poco a poco. Y eso, digamos que los haga que se incorporen al proceso. Más que verlo todo en abstracto, ¿no? Y también porque la gente viene porque ve que hay respuesta. Pero para eso también hay que hacer todo un trabajo dentro del ayuntamiento muy importante. Para que los concejales vayan a las reuniones hay que reunirse muchas veces con ellos. Y hay que también reunirse de forma conjunta y por separado. Y hay que estar encima. Y ese es un trabajo pues bastante complejo, que no se ve. Si nosotros no llevamos ahí a los concejales y no hay respuesta y no hay acciones que están escritas, que todo el mundo puede hacer el seguimiento y marcar y decir, vale, el día 4 y llega el concejal y dice, no, pues eso no está empezado porque lo que han hecho no es, porque es una yapuza. Cosas de esas también se pasan y se dicen. Entonces, si ellos no están, la gente no va. Pues tú vas una vez y dices, bueno, vamos a ver, un muchacho esto, a ver qué nos van a contar, y vale, sí, me preguntas, pero me preguntas para qué. En tanto en cuanto tú ves que las cosas se van concretando, es cuando la gente participa. De cualquier manera, la percepción es que hay poca participación. Claro, porque en la medida en que estás ahí, la gente empieza a decir, oye, pero aquí falta más gente. Aquí falta más gente, ¿no? Y en general pasan esas cosas. No, yo personalmente no creo que tenga nada que ver con las características especiales de Bajamar de la Punta. Llevamos un montón de años trabajando en procesos de este tipo y si te planteas un trabajo así de despacio, la gente participa y está, ¿no? Yo qué sé, ejemplo turístico, Carta Europea de Turismo Sostenible de La Gomera. Se ha dicho con esta metodología y aquí han participado más de 500 personas en La Gomera, que es mucho más complejo. Eso sí, se tardó 3 años en hacer el plan de acción, ¿no? Entonces, bueno, pues yo qué sé, esto lo que necesita es tiempo, trabajo y mucha tranquilidad. La verdad es que el cuaderno es una idea brillante para poderle marcar la agenda, pero ¿no les han pedido ya la agenda del 2015? Es decir, que esto se acaba este año, la gente no va a poder. ¿Cómo la gente percibe o cómo la gente cree que esto va a ser no solamente una acción puntual como han sido las anteriores, sino que además esto, oye, y ustedes van a estar aquí porque ustedes no son concejales del ayuntamiento, y esto quién lo va a mover en el 2015 y el 2016? Claro.
Por supuesto que la gente no se lo cree mucho, tendrá que verlo también. Y sí que lo que tenemos es un planteamiento, vamos a seguir, que luego vemos cómo se conecta. Bueno, claro, con todo esto de lo que estamos hablando, también necesitamos espacios virtuales. Sobre todo porque, evidentemente, y con estos datos de que puede ser un 10% de la población que ha existido presencialmente, también necesitamos a todo el mundo que de Bajamar y La Punta esté, primero, integrado del proceso y con devoluciones constantes de la información que se van generando en todo ese seguimiento, en esas mesas de seguimiento, pero también con algún tipo de herramientas que nos permita un poco tomarle el pulso a lo que dice el resto de la población de Bajamar y La Punta sobre el plan de acción, sobre las acciones que se están concretando y cómo ven el proceso, ¿no? Entonces, nosotros para ello tenemos por un lado una página web donde está absolutamente todo lo que le hemos contado aquí y muchísimo más, donde tenemos, se llama desarrollobajamarlapunta.com, donde tenemos todos los pasos metodológicos del proceso que hemos seguido hasta ahora. Y para nosotros esto es una herramienta muy importante de devolución, porque nosotros tenemos secciones aquí destinadas a cuándo se va a realizar una reunión, pero además no solo eso, sino que devolvemos, como lo hemos hecho a lo largo de todo el proceso, en cada una de las reuniones, devolvemos la sistematización de esa reunión, los acuerdos a los que se ha llegado, etc. Y eso lo difundimos, por supuesto también nos tenemos que centrar en el plan de acción y tenemos que ver, oye, acción número 22, ¿qué se ha hecho con respecto a esa acción? Eso. Acción número 67, ¿qué se ha hecho con respecto a la publicación de una guía de recursos turísticos? Eso, etcétera, etcétera. Poco a poco, a medida que las acciones se van poniendo en marcha, las promocionamos en la web, las difundimos en la web. Para nosotros es muy importante que todo el mundo esté enterado de lo que está pasando y de lo que se hace, porque es verdad que la participación es muy compleja. No todo el mundo está dispuesto a ir presencialmente a reuniones que tienen lugar a las 8 de la noche y a lo mejor es un problema para mucha gente, ¿no? Entonces hay que darle la facilidad de que participe. Y por supuesto, para ello tenemos el Facebook, que es una herramienta maravillosa que todos conocen, que es magnífica, porque ahí sí, en esta herramienta sí recoges información de la gente. Oye, pues eso que han hecho, miren, son una bobería, o lo contrario, ¿no? Y entonces ahí sí que vamos dando información de todo lo que se hace, de las reuniones que se van a hacer, etc. Muy importante, lo que estábamos hablando hace un momentito, las convocatorias. Hay que ser muy pesado con las convocatorias. Hay que difundir las convocatorias por todas las vías posibles. Hay que llamar por teléfono a la gente. Todos esos primeros contactos que haces, tienes que tener una base de datos identificándolos bien. Tienes que mandarle un SMS a la persona cuando va a haber una reunión, un SMS cuando la reunión tenga que ver con los empresarios, cuando tenga que ver con los niños, al AMPA, cuando tenga que ver con, etcétera, etcétera. Tiene que estar todo bien planificado, porque estos procesos necesitan, están muy bien las herramientas virtuales, porque te dan mucha mayor difusión, pero sí es verdad que lo presencial es lo que tiene que importar, ¿no? Y por otro lado, nosotros cuando hablamos de este tipo de difusión o de este tipo de comunicación con los participantes del proceso, siempre nos referimos e intentamos no referirnos a un plan de difusión que abarque todo el municipio, sino simplemente, en este caso, centrarnos con las redes que ya hay creadas en la zona. Y está los Somos Punteros, desde Somos Bajamareros, por la costa, etcétera, para que el pulso del proyecto lo tomen desde las propias personas que residen en la zona. Entonces, ahí sí se abarcan, pues, de casi 4.000 personas están en los diferentes grupos que existen en Facebook y donde vertimos toda esa información. Y a partir de aquí, vamos a ver lo que vamos a hacer ahora. Bueno. El seguimiento pues tiene los espacios presenciales y los virtuales, y lo que ya un poco adelantábamos antes, que tiene que ver con la coordinación. Esa coordinación con los concejales, el día a día, el correr detrás de ellos,
para que de alguna manera ir viendo qué se hace, qué no se hace, cómo van las cosas, y también diciendo, pero mira que hay una reunión, ¿cuándo vas a tener esto hecho? Porque las reuniones de seguimiento, inicialmente la gente planteó, pues bueno, vamos a hacer una al mes, o cada mes y medio, pero eso no empezó a funcionar en la medida en que no había trabajo hecho. Entonces dijimos, la única forma de convocar una reunión de seguimiento es cuando hayan cosas ya hechas, cosas que mostrar o cosas que discutir o que plantear, ¿no? Pues lo mismo, la coordinación con los técnicos municipales, que no sé a veces qué es peor, y con los profesionales de las empresas vinculadas, que también es verdad que a ti te contratan el diseño de una guía comercial y luego te dicen que vayas allí a que un montón de gente diga, no, esas letras, eso no me gusta, porque eso no se entiende, ¿no? Entonces, también es verdad que hay que hacer todo un trabajo ahí de venga, vale, y tienes también que dar con gente que hasta ahora hemos dado con gente muy interesada, que se pueda prestar a estas cosas, ¿no? No estamos acostumbrados a rendir cuentas, no solo a nivel político, sino tampoco mucho lo técnico. Estamos ahí y esto lo acabamos el 31 de diciembre, como decía antes el alcalde. ¿Qué nos planteamos hacer a partir del 10 de enero? Esa evaluación ya más específica. Una evaluación del grado de ejecución de las acciones y también del proceso participativo, que son las dos grandes claves que nos planteamos que hay que reflexionar de una forma más concreta. Primer paso, una rendición de cuentas, independientemente de que ya se ha ido viendo que ha ido pasando, hay que hacer reuniones abiertas en cada pueblo donde vayan los concejales y digan, pues a ver, cogemos el cuadernillo, acción número 1, ¿se hizo, no se hizo? ¿Por qué no se hizo? ¿Qué problemas han habido? ¿Por qué está en mitad? ¿Cuándo se va a acabar? Y así, pues con todas las acciones. Ese primer momento de rendición de cuentas para que de alguna manera se evalúe el grado de ejecución de las acciones y por tanto podamos ver cuáles son los indicadores con ellos, porque esto tiene que ver mucho con grados de satisfacción y que nos planteamos, el 100, el 50, ¿cuál? Que son a posteriori, porque son construidos con ellos y porque de alguna manera el planteamiento es, vamos a poner esto en marcha, esto es una cosa un poco distinta y luego ya iremos viendo cómo se van cerrando las cosas. Por ahí tenemos el grado de ejecución de las acciones, pero después tenemos la evaluación del proceso participativo. ¿Qué hay que hacer? Pues unos talleres otra vez homogéneos para reflexionar en torno a esto ha servido, no ha servido, para qué ha servido, qué dificultades han habido, qué es lo que habría que cambiar y todo eso haremos unos talleres con los responsables políticos del ayuntamiento y del cabildo. Lo del cabildo siempre está en veremos, con los concejales parece que sí que no va a haber mayor problema. Después otro taller con técnicos municipales y los profesionales de las empresas y finalmente uno con cada uno de la ciudadanía de los distintos pueblos. También habrán otras aportaciones que recogeremos en Facebook y con toda esta información volvemos otra vez a lo mismo. Talleres, sistematizas, devuelves. ¿Devuelves dónde? En un taller conjunto donde puedan estar las tres partes que se comentaba antes, los concejales, los técnicos y la ciudadanía. Sí que estos ya no son talleres abiertos. ¿Por qué? Porque es bastante complejo hacer una evaluación con 100 personas. Además, la evaluación no solo tendrá un documento final, sino que tendrá un vídeo. Como ven, nosotros grabamos prácticamente la totalidad de todas las reuniones, de todas las sesiones, con el único objetivo de devolver. Nosotros podemos contar cosas, pero si hay 4 imágenes que se entiende, donde realmente
los protagonistas dicen lo que hay, es mucho más creíble. Seguro que si no hubiéramos traído los vídeos, me hubieran dicho sí, 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 sí. Entonces los vídeos son una herramienta fundamental de devolución para nosotros. Entonces, de ahí saldrá pues unas conclusiones de evaluación que darán paso a un nuevo plan de acción, y esto hay que hacerlo todo en enero y deprisa y corriendo. Habrá que hacer una recogida de propuestas que serán en la web y en el Facebook, porque claro, en el proyecto ya está previsto el seguimiento y la evaluación, y el proyecto se acaba en diciembre, que trabajamos también en enero porque diciembre es muy mal mes para trabajar. Se construirá un nuevo plan de acción, como pues haciendo reuniones en cada pueblo, otra vez devolviendo lo que se ha recogido, devolviendo también conclusiones de la evaluación. Por supuesto, ese vídeo hay que difundirlo, hay que presentarlo y trabajar a partir de ahí, hacer nuevas propuestas, priorizar, ponernos de acuerdo y volver a llevar a los concejales y a los consejeros y a los directores insulares, como la otra vez, a que vuelva a haber un compromiso. La idea es esta. Nosotros nos vamos, y la idea además era que nosotros nos fuéramos. Siempre, cada vez que empezamos a trabajar en un proyecto, decimos, cuanto más tarde nos vayamos, es que peor estamos haciendo el trabajo. La idea es que quede una forma de trabajar, de toda esta evaluación debe quedar una estructura, debe quedar cómo seguir trabajando. Nosotros nos dicen que nos vamos, a lo mejor nos quedamos. Nosotros sí hemos dicho, la idea era 2 años y un par de meses con el compromiso de hacer estas cosas, ¿no? Esto es un poco lo que nos queda por hacer. Y bueno, clarísimo, tener, no solo en este proyecto, sino en cualquier otro que hemos tenido, tener un plan de difusión y comunicación es imprescindible. Lo que no se sabe parece que no se ha hecho. Los vídeos, el Facebook, la web, los carteles, las llamadas, todo eso tiene que estar perfectamente estructurado para que de alguna manera pues pueda ir acompañando el proyecto, porque es que si no, también damos la impresión de que vamos, preguntamos y después no nos vuelven a ver, dice bueno, otra vez, ¿no? Eso de alguna manera contribuye a que la gente piense que esto vuelve a ser una, ¿cómo decía Joaquín? Una cama. Estamos haciendo la cama una vez más. Esto es a grandes rasgos lo que venimos a contarles. Preguntas, aclaraciones, cualquier cosa. Lo primero que me da cabeza es felicitarles por el esfuerzo que hacen, que esto es un día de cocina. Y hay que tener una automotivación potente, ¿no? Dentro de este proyecto suelen quedar una serie de cosas claras, ¿no? Las personas que han participado, ¿no? Y tú dices, no, es que nosotros nos vamos. Ustedes ya han identificado a esas personas individuales, esos motorcitos, por decirlo así, que son los que, de alguna manera, serán ellos los que, a lo mejor, si no hay apoyo de instituciones, porque aquí hay un paraguas de institución enorme, ¿no? Si no estuviera instituciones, son motorcitos, se han identificado y ellos han visto como que ellos a lo mejor pueden mover algunos de los temas que hayan identificado. O sea, esos motorcitos se han identificado. Y una segunda pregunta, ¿no? De las acciones, ya, la segunda pregunta ya más concreta, ¿no? Lo primero es, si esto después quedará una persona o un grupo de personas que serán esas personas que van a tirar esto para adelante, ¿hay instituciones o no? Y la segunda pregunta es, de las acciones que se plantearon, no se ha entrado en detalle, pero me ha parecido que muchas son temas de infraestructura, ¿no? De carreteras, de tal. ¿Puedes hablarnos de las que no son, o pueden hablarnos por favor de las que no son infraestructuras, ¿no? Porque
oye, que nos gusta tener la punta más limpia, y resulta que no hay papelera, sí, pero si hubiera papelera la gente sigue tirando, ¿sabes? O hay mucho ruido, una cosa que se le achaca a la punta, que hay mucho ruido en general, ¿no? A ver, identificado gente, hay gente que ha estado desde el principio y que está y que evidentemente tú ves que allí hay gente que le está viendo el sentido a esto. Sí que ellos solos tiren de esto, entendemos que es un poco raro. ¿Por qué? Porque por mucho que la ciudadanía tire de unas acciones, si no hay respuesta del ayuntamiento, es otra cosa, que no es esto. No es mejor ni peor ni todo lo contrario, sino que es otra cosa. La idea es que aquí se crea una estructura que tiene que ver con las mesas de trabajo, un espacio, pero un espacio que no quede en la nada, porque lo importante es cómo esto se encaja en el trabajo, en las estructuras de participación del ayuntamiento, que ahora además se está elaborando, se está reformando el reglamento de participación ciudadana y todas estas cosas. Es decir, tiene que haber un espacio de trabajo donde estén todas las partes, donde se negocie y donde se lleguen a acuerdos y realmente haya gente que haga propuestas, pero lo suficientemente trabajadas, que no lo que digan cuatro señores, y que después haya respuesta política y haya compromiso, y haya esos acuerdos que se tomen allí deben ser vinculantes, porque deben ser tomados por todas las partes, no de un lado solo. Entonces, esto tiene que ver más con una estructura que surja a partir de esos espacios presenciales de participación, pero con todas las partes, mayor, menor grado. Es un esfuerzo, es complejo, sí, 2 años es muy poco tiempo de trabajo, también, pero bueno, vamos a ver, ¿no? También ahí depende un poco, me imagino, del político que está arriba. O sea, ahora vienen unas elecciones y bueno, parece que Clavijo no va a repetir, habrá que ver quién es el nuevo alcalde o alcaldesa y qué opinión tiene sobre eso. Pero la experiencia a mí me pasó lo vi en Córdoba. En Córdoba era famoso, tenía unos presupuestos participativos, en realidad el chocolate del LOR. Yo creo que esto es mucho más potente, aunque no se habla de presupuesto en ningún momento, ¿no? pero es mucho más potente a la hora de vertebrarte lo que se hacía en Córdoba, que era que te daban un 20%, que cada barrio decidía en qué se gastaba, pero después no había seguimiento, no había ningún tipo de estas cosas. Pero lo triste ahí fue que sea o no sea, se había generado una tensión ciudadana y digamos una implicación ciudadana en todo el proceso de los presupuestos participativos, pero cuando perdió Izquierda Unida el poder del Ayuntamiento de Córdoba y subió el Partido Popular, no olvidamos aquí de los presupuestos participativos, se gastan lo que sea, las fiestas se organizan, como yo digo, etcétera, 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 ¿no? Y eso es el riesgo que tienen estas iniciativas, que bueno, pienso yo, no sé cómo lo ves tú. O hay alguna manera de decir, bueno, no vamos a traer solo a los concejales, sino también a la oposición. Es lo que no sé yo, si hay un consenso entre todas las fuerzas políticas, mira, esto merece la pena mantenerlo, sea quien sea, yo creo que sería la posibilidad, no sé cómo lo ves. Claro, eso sería lo ideal, pero ya hay que irlos arrastrando. Imagínate a la oposición, que además que lo normal es, porque siempre que trabajamos así, trabajamos con el equipo de gobierno, ¿no? Porque la oposición, aunque en otros casos sí que ha participado, pero ahí están todas las rencillas políticas, y entonces si el proyecto es de este partido, pues ahora llego yo, como ya ha pasado, a decir, y ahora ya esto no sirve. Esas cosas pasan, entonces eso es un poco complejo. Sí que es verdad que en la medida en que la gente pasa por estos procesos, cambio hay. Y las cosas empiezan a funcionar de otra manera. Desde luego, lo suyo es que hubiera ahí por lo menos un refuerzo, un tiempito más de forma que se organizara esto mejor, pero con las elecciones ahí la cosa está complicada. Sí que es verdad que
que la gente de la Punta, la Asociación de Vecinos, que no es precisamente ni de la misma tendencia política, ha ido al alcalde a decir, señores, nosotros queremos que este proceso se haga allí. Y parece que vamos a empezar a hacerlo, no sabemos si todo, por lo menos una primera parte, porque dependerá de las elecciones. Ojalá las cosas fueran de otra manera, pero cada vez que hay elecciones las cosas empiezan a temblar. sí. Una cosa Pero una así- cosita, con respecto a las acciones, vamos a ver si hay acciones que tienen que ver con otras infraestructuras, evidentemente, pero no son el grueso del plan de acción, que lo puedes descargar de la web, si no lo consultas, y hay muchas acciones que tienen que ver con la unión, por ejemplo, de los empresarios para llevar a cabo acciones conjuntas para el fomento del tejido empresarial. Esas son muchas otras que tienen que ver con el que todos los colectivos de la zona de alguna manera se unan para hacer actividades para fomentar esta o aquella cosa. Hay muchas en ese sentido y por supuesto también hay otras encaminadas a las mejoras en el pueblo en cuanto a dinamización de actividades, etcétera, etcétera. Los niños, cómo mejorar los espacios para que los niños se mezclen con los mayores, ¿no? Cómo intentar que los niños y los colectivos hagan acciones conjuntas para, no sé, campañas de concienciación, no multar al vecino que tira la caca del perro, sino que haya una especie de campaña que conciencie a los vecinos de que se está... Hay muchas en ese sentido. Es importante como la primera propuesta es, porque el grueso de las acciones tiene que ver con esa percepción de abandono que ellos tienen. Es decir, aquí están todas las tierras abandonadas, las rotondas de apenas sentimiento, vienes de Tegueste que están todas floridas y todo precioso y cuando llegas aquí esto es un desastre, los comercios se cierran, el Hotel Neptuno es como lo peor de este mundo. Se tiene una sensación de abandono muy importante. Que bueno, yo creo que es bastante más que percepción, ¿no? Que también tiene una parte muy importante de verdad. Entonces, todo eso también, la gente separada, hay muchas acciones que tienen que ver con eso, ¿no? Con un lavado de cara, con un pongámonos en movimiento, ¿no? Y juntemos a la gente y bueno. Y si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Y hay acciones que los responsables fueran esos colectivos, porque aquí parece que esto a veces, y sobre todo cuando un proceso parte así muy como de administración, todo es me siento y le voy a pedir al ayuntamiento. Hay muchas cosas más sencillas que pueden hacer los propios vecinos, pero que a priori siempre van a decir que el ayuntamiento me ponga un animador sociocultural para que los niños vayan al parque. Bueno, a lo mejor los padres se pueden turnar para ir al parque con los hijos. Hubo acciones, nos está viendo que los responsables sean los propios vecinos que se involucren. Hay acciones que tienen mucho que ver con la implicación de los empresarios. Allí sí hay, que ya se comentaban, hay algunas que vamos a sentarnos y vamos a organizar actividades, pero no las va a organizar el ayuntamiento, sino vamos a sentarnos y vamos, por ejemplo, en Bajamar a vincular la programación deportiva con la actividad de restauración. Pues venga. Y esas cosas sí se están haciendo, faltan. Sí que es verdad que siempre el primer plan de acción que tú haces siempre sale la infraestructura y además el pedir, el que me den, ¿no? Después, a medida que esto va madurando, las cosas van cambiando. Y sí que en las primeras reuniones lo que salía era, no, esto está hecho una porquería porque mira tú, los perros, no sé, porque los perros es el gran problema que aparece desde el principio, los perros. Pero es que de verdad tú vas para dar un paseo y dices, pues claro que esto es un problema. Las primeras propuestas que eran, lo que hay que hacer es multar a todo el mundo, que venga un policía, en la medida en que vas trabajando, al cabo de 2 reuniones, dice, bueno, aquí lo que hace falta es concienciación. Porque no solo decimos nosotros, sino que de la propia reflexión es donde van saliendo las cosas. Nosotros estamos ahí para facilitar el que la gente se encuentre, ponemos todos los medios,
nos reunimos, pero para que tomen los acuerdos que ellos quieran. Nosotros no opinamos, entre otras cosas porque hay muchísimas cosas que no tenemos ni idea y no somos nadie para estar opinando. Nosotros lo que ponemos metodología y que claro, en tanto cuando los grupos sean más heterogéneos, se hayan incorporado la mayor parte de visiones, pues las cosas serán mucho más concretas y mejores. Porque eso sí que también es una cosa que hay que tener en cuenta a nivel político y que lo dijimos desde el principio. Un proceso participativo no es para que al final salga lo que tú quieres, de que hagamos decirle a la gente lo que los técnicos, los políticos quieren. Si nos sentamos ahí es para que al final se decida lo que se quiere. Y por eso es importante también que estén allí. Porque si no están allí, las decisiones las toma quien esté, ¿no? Y en todo el proceso no se ha definido un grupo motor, entonces, de vecinos, que no simplemente los técnicos, o sea, digamos que ustedes han hecho el grupo motor, pero no ha habido, sí, el grupo motor a la vez que de técnicos facilitadores, y no que haya habido un grupo de vecinos que haya tomado un poco ese liderazgo y haciendo el seguimiento. No hay grupo motor, igual que no hay una comisión de seguimiento, sino que luego esa lógica comisión de seguimiento se ha transformado en estas mesas de seguimiento y en todos esos espacios de devolución. También hay que tener en cuenta, somos 2 personas, los tiempos son los que hay que ajustarse mucho, los dineros son los que son, y entonces, claro, lo fantástico sería un grupo motor, pero eso necesita un trabajo que no, con los 30 y pico talleres que se hicieron al principio, hacer ese trabajo en paralelo era tremendamente complicado. Por eso sí que de alguna manera está muy mezclado ese grupo motor, porque ese grupo motor no deben de ser los de siempre, los que siempre están allí, ¿no? Pero sí que está muy mezclado con las mesas de seguimiento y un poco esa figura no está. Ojalá pudiéramos haber tenido Sobre todo uno. de cara a la sustentabilidad del proyecto es lo que Claro. En relación con esto, ¿qué va a pasar cuando ustedes lo dejen? Pues en la evaluación la gente tendrá que decir qué es lo que va a pasar. La gente, el ayuntamiento, porque en esa evaluación una de las conclusiones finales será, bueno, ¿y ahora qué? Y habrá que construir ahí. ¿Trabajaron en conjunto el análisis del plan general, haciendo propuestas, o no se quisieron meter en temas del plan general? No, porque eso estaba cerrado, que mira, Lo cerrado que estaba. lo cerrado que estaba 2 años y pico después. Buenos días, disculpe la interrupción, lo lamento. Es para avisar, porque no sé cuánto tienen previsto durar. Está ya colgada la página web, a las 13:45 cierran todas las instalaciones y se suspende la actividad. No hay problema, es porque, claro, media hora antes necesitamos revisar y cerrar todo. Un cuarto de hora y cerramos. Disculpe y gracias. Muy bien. Sí. En el aspecto turístico, estábamos hablando de lo que viene después del declive de un lugar turístico, pero lo que estoy viendo, según esto, es que aquí no hay nada más un declive turístico, sino que hay un declive general de la localidad como tal. Entonces, al final, cuando hacen la investigación, y corríjanme si interpreté mal, a la gente no le interesa tanto ya que se promueva el turismo, sino ayúdame a desarrollar mi localidad. Si mi localidad está bien y quiere venir el turista, pues mejor. Pero me interesa es que se desarrolle mi localidad, que yo viva mejor aquí. Eso es lo que estoy viendo. Entonces, claro, cuando veo las mesas de trabajo, veo que hay una mesa especializada en el sector turístico. Y estaba viendo aquí un poquito las acciones del turismo y las veo muy, claro, que no se les da tanto peso porque al final hay otras cosas que evidentemente tienen más importancia. Entonces, claro, no sé a dónde va mi pregunta, pero es más o menos eso, ¿no? ¿Cómo hicieron para crear como esa
medición de importancia y al final pues decir, mira, el turismo está, claro que entra, pero no es lo más importante. Claro, hay esa idea de esa nostalgia del turismo en Bajamar de los 70, los 60, pero ¿qué pasa? Que Bajamar se ha transformado. Bajamar ahora mismo es una ciudad dormitorio donde hay mucha gente que ni siquiera participa mucho de lo que es el pueblo, hay como cierta separación de los bajamareros y los de fuera, ¿no? Pero eso es una cosa como habitual allí en todos sitios. Entonces, sí que es verdad que del turismo hay un anhelo, pero que eso quedó muy lejos, quedó muy lejos. Entonces, sí que se sigue viviendo allí, hasta cierto punto, de ese turismo que decíamos antes, súper amplio, que soy hasta yo cuando voy a comer para allá, pero claro, hay otras necesidades. Y la importancia y el equilibrio, el peso, se lo dio la propia gente. Nosotros no convocamos mesas para hablar de temas en concreto, a priori. Porque cuando contamos dice, ay, pero ahí haría falta una mesa, dice, pero es que nosotros no hicimos las mesas a priori, sino que lo que hicimos fue recoger dificultades y en base a las dificultades definimos las mesas. Y luego se hicieron propuestas en función de las dificultades. Y luego fueron ellos los que las priorizaron. Y entonces, por eso salen esas 116. Y luego se negocian con los políticos y entonces salen esas 116 acciones. ¿Y ustedes creen que luego de que bueno, ya sé que me imagino ya se hicieron gran parte estas acciones y de repente esto continúa así y ya la localidad como tal se desarrolla un poco más, ¿pueda tener el turismo un rejuvenecimiento en esa zona o se ha perdido ya desde hace mucho tiempo y no creen que...? No tenemos ni idea, vamos a ver, desde luego Nosotros eso lo sabemos. el turismo en los términos que ellos proponen, probablemente en la medida en que todo lo demás se va solucionando y en la medida en que todas las cosas que lo apoyen de alguna manera se van mejorando, pues desde luego ellos tienen conciencia absoluta de que lo que quieren es que venga la gente de la laguna a tomarse las cañitas y que venga la gente de otros sitios a hacer vida en el pueblo y desde luego eso es turismo, ¿no? Por otro lado, y que vayan al parque rural de Anaga y que la gente vaya y haga surf, ¿no? O sea, el only local es hasta cierto punto relativo cuando ellos plantean que sean los surferos de Punta de Hidalgo o de Bajamar quienes creen las escuelas de surf, que ya han creado algunas, etcétera, y que potencien el turismo en ese sentido. Entonces, nosotros no somos expertos en eso, no tenemos ni idea, es un poco las conclusiones que podemos sacar de los que nos cuentan ellos, ¿no? De lo que la gente dice. Pero también hay que tener en cuenta eso, el surf, y la importancia que tiene, y además el vínculo con los pescadores, y hay escuelas que funcionan como empresas y allí se mueve, lo que pasa es que, bueno, todo es despacito, poquito a poco. Yo ahí sí me gustaría intervenir un poco, o sea, Bajamar y La Punta tiene recursos para convertir su producto, lo que no puede ser es el producto de Sol y Playa, que era, además iba con un modelo Torremolinos, una deriva Torremolinos muy peligrosa. Entonces, eso no puede volver, pero sí tiene recursos para reconvertirse, en el sentido de que, bueno, puede ser un lugar para no sé si este año lo comentó Silvia Canales, pero el estudio que hicieron Silvia Canales en Tenerife decía que una de las grandes carencias que detectaban los turistas en Tenerife era que no había sitio donde comer pescado. O sea, que les daban mucho pollo al horno, muchas hamburguesas y tal igual, pero que realmente el turista europeo que viene a una isla de sol y playa, lo menos que espera es que le pongan pescado. Entonces, ese, por ejemplo, además, en sinergia con el sector primario, puede ser un producto que tenga de Bajamar que no sea hoteles, ni sea campos de golf, ni sea nada, sino que lo que trate es de decir, esta es una zona, una excursión obligada dentro de Tenerife. Al igual que vas a ver el Teide o vas a ver el Corte Inglés en Santa Cruz, pues también tienes que comer pescado, ver una puesta de sol en Bajamar o en La Punta, ¿no? Y eso es una experiencia, un poco es el producto que estábamos hablando de vender experiencias, tiene bases, ¿no? Pero sí es verdad que, y eso funciona, yo creo que para todo destino turístico, o sea, si un destino turístico no es habitable para sus habitantes, tampoco lo va a ser para los turistas. O
sea, tú dices, no, tengo unos recursos fantásticos, pero en realidad esto está todo descuidado, total, y de hecho la población huye de esas zonas turísticas porque no quieren ni mezclarse con los turistas, le cobran caro y encima está maltratado. O sea, ahí efectivamente no se lo metes a los turistas y pues porque les has vendido un paquete barato, en realidad no le estás dando calidad. O sea, entonces creo que hay que quitar esa idea de no, hay que hacer obras para los turistas y obras para la ciudadanía. No, hay que buscar la sinergia y crear espacios urbanos que sean tan agradables como para los turistas como para los ciudadanos. Y con relación a eso, no solo infraestructura sino servicios, por ejemplo en Bajamar es la demanda histórica de un centro de salud, que además es una de las acciones anda por ahí, y bueno, ellos dicen, por supuesto que necesitan un centro de salud para ellos, pero también si estamos hablando de un turismo alemán mayor que viene y resulta que se enferma y no sabe dónde tiene que ir a Teína, para ello eso es bastante complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que hay muchas dudas. Me han gustado muchísimas cosas, ¿no? Perdón. Nada, yo lo que quería preguntar, me perdí la primera parte de la charla, más o menos, he querido recoger cómo se hizo el proceso, pero sí quería preguntar con respecto a, digamos, la agenda política para la zona, que seguramente tendría el ayuntamiento, ¿no? Tendrá un proyecto, una agenda de acciones, de tal, o sea, ¿cómo encaja esa agenda con la agenda que sale de la ciudadanía, que a lo mejor es otra, ¿sabes? Y las acciones, las prioridades son otras? ¿Cómo encaja eso? Si es asumido bien por la parte política o que le muevan el piso de decir, pues ahora ya lo que yo quería ser primero a lo mejor no es tan importante, y si se han generado contradicciones entre esas dos agendas, entre lo político y lo ciudadano, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor aquí no se han dado temas polémicos, pero yo me puedo imaginar de esta legislatura que en otras zonas, Tejina, Valleguerra y tal, que hubieran sido temas muy polémicos, PGO, etc. Entonces no sé si ha habido esa desfase entre esas dos agendas y si ha habido problemas en el sentido de decir, pues la ciudadanía quiere una cosa y la parte política quiere otra. No sé cómo se ha dado ese proceso ahí, o si ha encajado perfectamente, no hay problema, porque los políticos dicen, esto es lo que nosotros teníamos, o no, esto no era nuestra prioridad. Aquí está en cómo se elaboró el plan de acción, no sé si no llegaste ahí, si se definen con todo un proceso las acciones que tienen que ver con la ciudadanía y luego eso se negocia en reuniones específicas con todos los responsables políticos que están vinculados a las acciones, con Cabildo, con algún consejero vino, algunos directores insulares y después con todos los concejales. Y entonces eso fue una negociación de la propuesta ciudadana con la propuesta política. Sí que es verdad que hay ahí como un problemilla que nosotros por mucho que corrimos, luego ya que tiene que ver con los planes de acción, tienen que estar hechos lo suficientemente antes para que entren en presupuesto. Eso no fue posible y de hecho el plan de acción se presentó en enero, se acabó a final de año, que la idea hubiera sido que hubiera estado antes. Ahí sí que habría que ajustar, pero eso es complicado. Pero luego, una cosa... Ay, se me fue. ¿Sí? Sí, no, con ese matiz, que no sé si se ha pensado, lo que tú planteas de los presupuestos, que aquí se habló también de vincular esto, o sea, aunque sea un tema de futuro, a las acciones, a algún tipo de presupuesto participativo. O sea, que yo veo que esto es un poco parecido. Por ejemplo, lo que yo vi de refilón en Sevilla, que era, se definían acciones pero en base al presupuesto, y eso se presupuestaba y entraba dentro de las partidas que tenía cada distrito. O sea, no solo decías lo que ibas a hacer, o la ciudadanía decía lo que iba a hacer, sino que eso entraba en el presupuesto, en la parte del presupuesto que iba destinado. Yo no sé si eso a lo mejor no se ha planteado, o si se ha tenido esa idea en un futuro de estaría bien, porque es que una de las problemáticas es lo que tú acabas de decir. O sea, esto se hace, pero ¿cuándo entra en presupuesto? El próximo... ¿Hoy hay una partida destinada a esas iniciativas? Ellos lo han ajustado, porque la idea es, no que, porque en algún caso nos dicen, bueno, pero ¿y esto hay presupuesto específico para hacer esto? Pues no, porque la idea es que el dinero que cada concejalía invierta en la zona, en lugar de invertirlo en lo que a ellos puedan considerar, simplemente sea en lo que la gente dice. Yo no sé hasta qué punto hay flexibilidad de mover dinero, no lo sé. El caso es que, bueno, las cosas se han ido haciendo
No entró en presupuesto porque supuestamente tenía que haber estado en octubre, pero eso no fue posible porque esto es un proceso muy lento, no puede ser, por mucho que tú quieras precipitar, esto tiene un ritmo. Y tú puedes estar ahí apurando, pero no puedes, porque lo único que consigues es cerrar en falso, cerrar cosas sin que estén lo suficiente.